Centro Liberal Renovador ha denunciado esta mañana que la intención del concejal de urbanismo de intentar aprobar en el pleno extraordinario del pasado jueves la exposición pública de proyecto preliminar del Plan General de Ordenación Urbana era nula, puesto que no se puede exponer públicamente algo que todavía no se ha aprobado. Y es que el punto en el orden del día no era el de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, como quizás muchos crean, sino la exposición pública del proyecto preliminar. Eso únicamente se hace cuando se aprueba el PGOU como un trámite legal a seguir, ha explicado el concejal de CLR, Juan Ignacio López Bas, quien también ha asegurado que aunque la oposición hubiera votado a favor, no sería válido. La propuesta del equipo de gobierno se rechazó con los votos en contra de la oposición formada por Partido Popular y CLR, y entonces el concejal de urbanismo y alcalde accidental, Antonio Zapata, acusó a la oposición de negar el presente y el futuro de la ciudad. Hoy el edil de CLR, Juan Ignacio López Bas, ha recordado que su partido votó en contra porque el equipo de gobierno pretendía tramitar el PGOU por medio de una ley que muere mañana, tal como ha dicho, y que será sustituida el día 20 por otra. Ha asegurado que su grupo no rechaza un nuevo Plan General de Ordenación Urbana porque es algo que hace falta en esta ciudad, pero dice no entender el motivo por el que se pretende hacer a través de una ley que desaparece mañana. Se estaba intentando tramitar o iniciar la tramitación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, algo a lo que no nos negamos y que consideramos que es muy necesario para Orihuela, pero se estaba intentando tramitar con arreglo a una ley que hay que recordar que muere mañana, día 19 de agosto, es el último día que la Ley Urbanística Valenciana de 2005 deja de tener vigencia en el ámbito jurídico y empieza a ser sustituida a partir del día 20, a partir de las 12 de la noche o las 0 horas del día 20 de agosto, por la nueva Ley de Ordenación del Territorio, del Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. Pues ante la duda, como ya decíamos en el Pleno, de por qué se intentaba tramitar un plan general para los próximos 20 o 25 años con arreglo a una ley que acaba de morir y de la que solamente queda enterrarla y se va a producir en el día de mañana, nosotros preguntábamos en el Pleno y le preguntábamos al alcalde accidental y concejal de urbanismo, al señor Zapata, por qué se empeñaba en un instrumento tan nuevo y tan, en principio, ilimitado, con una vigencia para los próximos 20 o 25 años, por qué había que someterla a una ley que ya ha terminado. No nos respondió a qué perjuicios suponía, porque era lo que se decía en la propuesta de acuerdo, qué perjuicios suponía para el Ayuntamiento de Orihuela tramitar la ley con arreglo, tramitar el Plan General de Ordenación Urbana nuevo con arreglo a la ley antigua. Y le preguntamos a la inversa qué beneficios traía o a quién beneficiaba que se tramitara un Plan General de Ordenación nueva con arreglo a una ley antigua. Seguimos esperando la respuesta, puesto que no se nos respondió. Se nos respondió que teníamos intenciones ocultas, que lo que queríamos era llevar a cabo nosotros determinados chambis urbanísticos, posiblemente como se decía que se hacían en otras épocas, pero también pusimos de manifiesto que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana mantiene exactamente las mismas condiciones que el actualmente vigente del año 90, que no modifica en absoluto ningún tipo de suelo urbano o urbanizable para descalificarlo o desclasificarlo y pasarlo a suelo no urbanizable o con usos no compatibles con la construcción. Denunciábamos que se contemplaban las mismas viviendas, por ejemplo, no solamente ya en toda la costa de Orihuela, hasta un techo máximo de 24.000, porque así se nos dijo en la comisión previa, sino que incluso las 1.500 casas de Calamosca se mantienen tal y como han sido previstas en el ordenamiento actual, algo tan discutido por parte de los verdes, por parte del Partido Claro, que incluso ha llevado este tema a Bruselas. Además, López Bas recuerda que el jueves se llevó a pleno la aprobación de la exposición pública de un documento del que no puede decidir el Pleno si antes no se ha acordado por Junta de Gobierno local o por otro Pleno, algo que recuerda no ha ocurrido. En el día de hoy, este concejal ha tenido ocasión de pasar por secretaría y plantear una duda que a nosotros se nos presentó el mismo día del Pleno cuando leímos el informe jurídico y la propuesta de acuerdo emitida desde la Concejalía de Urbanismo. La propuesta de acuerdo, y la leo literalmente, es, en primer lugar, someter a información pública durante un periodo de 3 meses el informe de sostenibilidad ambiental, el estudio y catálogo de paisaje y la versión preliminar del Plan General de Ordenación Urbana, la parte sin eficacia normativa y la parte con eficacia normativa, así como también las directrices definitorias de la Estrategia de Evolución Urbana, normas urbanísticas, fichas de planeamiento y gestión, planos de ordenación, catálogo de bienes y espacios protegidos.
Si se dan ustedes cuenta, lo que se nos pedía al Pleno que votáramos era el acto de exponer públicamente durante 3 meses esa documentación. Claro, la pregunta aquí, y que se ha planteado hoy en Secretaría, es ¿y por qué se nos pide al Pleno que nosotros adoptemos el acuerdo de exponer públicamente algo en cuya elaboración no hemos participado, en cuya elaboración no ha participado el Pleno? Y lo digo por lo siguiente: en el procedimiento administrativo, cuando se expone algo públicamente, es porque se expone algo que previamente se ha acordado, algo que previamente se ha elaborado. Y aquí, evidentemente, se trataba de exponer públicamente, como les he dicho, el informe de sostenibilidad ambiental, el estudio y catálogo de paisaje y esa versión preliminar del Plan General de Ordenación Urbana, que en alguna fotografía han tenido ustedes ocasión de ver como un conjunto de 6 cajas de documentación de planos, además parte con eficacia normativa, parte sin eficacia normativa. Pero la exposición pública de un acto administrativo es la exposición de algo que se ha acordado previamente, es siempre una consecuencia, un derivado de un acuerdo previo. El problema es que no ha habido acuerdo previo, ni aquí al Pleno se le proponía que adoptara el acuerdo de aprobar esa documentación, de adoptar ese acto administrativo. Es más, en la mañana de hoy hemos pasado por la Secretaría de este Ayuntamiento para preguntar si la Junta de Gobierno local había aprobado el proyecto de versión preliminar del Plan General de Ordenación Urbana para poder pasarlo a aprobación por el Pleno. Y se nos ha dicho que no, que la Junta de Gobierno local nunca ha tratado el proyecto de la versión preliminar del Plan General de Ordenación Urbana en esa Junta de Gobierno local. Esto supone, según López Bas, que si la oposición hubiera votado a favor en el pleno de jueves a la propuesta del bipartito, su aprobación habría quedado nula por ser ilegal, tal como ha asegurado el propio concejal de CLR. Esto, que parece una cuestión de procedimiento y no parece algo importante, llevaría a que, de haberse adoptado un voto afirmativo en el Pleno, toda la tramitación hubiera sido absolutamente nula. Nunca se podría haber aprobado un Plan General de Ordenación Urbana que hubiera comenzado con la adopción de un acuerdo de exposición pública si no se ha adoptado previamente el acuerdo que tiene que ser expuesto públicamente. Si ustedes recuerdan, cuando hace poco se trajo, por ejemplo, el tema de la ordenanza de ruidos, la ordenanza de ruidos era una ordenanza, una cuestión normativa de este ayuntamiento que venía aprobado en Junta de Gobierno local, y además así lo recogieron los medios de comunicación. La Junta de Gobierno local, un par de meses antes, había aprobado en su seno, en la Junta de Gobierno local, el proyecto de ordenanza que luego va a Pleno para su aprobación. Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana, que es un documento normativo, porque, les repito, entre su documentación viene la parte sin eficacia normativa, pero también viene la parte con eficacia normativa, directrices, normas urbanísticas, fichas de planeamiento, planos de ordenación, no había pasado jamás por la Junta de Gobierno local. Pero es que la propia técnico de Administración General, jefa de área de urbanismo de este ayuntamiento, cuando hace su informe, dice que la aprobación de este documento y, en consecuencia de la exposición pública del mismo, corresponde al Pleno por aplicación del artículo 123 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es el que establece que los instrumentos de ordenación urbanística deben ser aprobados por el Pleno. Pero es que el artículo 127 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que los proyectos de los instrumentos de ordenación urbanística que sean competencia de aprobación por el Pleno deben ser aprobados los proyectos previamente por la Junta de Gobierno local. Por lo tanto, si el propio informe de la técnico nos está diciendo, y del secretario de este ayuntamiento nos están diciendo ambos, que la competencia para la aprobación de ese documento preliminar del Plan General es del Pleno, no entendemos por qué lo que nos han traído a Pleno el pasado jueves fue la exposición pública de un documento que no se ha aprobado ni en proyecto por la Junta de Gobierno local, ni en proyecto ya definitivo, aunque sea en su versión preliminar, por el Pleno, cuando la exposición pública de 3 meses es un trámite administrativo derivado de la aprobación. Es decir, no tiene competencia el Pleno en absoluto para decidir sobre la exposición pública de un documento si ese documento previamente no ha sido aprobado. El edil de CLR dice desconocer quiénes son los dueños de los suelos que pasarían de no urbanizable a urbanizable si se aprobase el Plan General de Ordenación Urbana.
López Bas se ha preguntado a quién beneficia, por tanto, la propuesta que pretendía aprobar el edil socialista Zapata y ha calificado de chapuza esa propuesta. ¿A quién perjudica o cómo perjudica a este ayuntamiento hacer las cosas de esta manera? ¿O a quién beneficia el que se hagan de esta manera? Porque resulta que lo único que se nos dijo es que no tuviéramos miedo, que en este Plan General de Ordenación Urbana y frente a las sospechas que siempre hay con una aprobación de una norma urbanística de tal entidad como en un Plan General de Ordenación Urbana, no había nuevas calificaciones de suelo, no había una recalificación ni reclasificación de suelo, no estábamos yendo a crear nuevo suelo urbanizable, que es lo que siempre se tiene miedo porque hay que ver quiénes son los propietarios. Y no es cierto. Se nos dijo que en el casco urbano toda la zona del molino de la ciudad, aquí al lado del ayuntamiento, es una zona que se va a ampliar para hacerlo suelo urbanizable. Se nos dijo que había 3 pedanías donde se creaba nuevo suelo urbanizable, en concreto en Molins, en Desamparados y en San Bartolomé, y todavía no se nos ha dicho quiénes son los propietarios de esos terrenos que pasan a ser de suelo no urbanizable a suelo urbanizable. Porque, claro, sí hay propietarios que de alguna manera se van a ver beneficiados por estas situaciones de nuevos suelos. Es cierto que en la costa ya no se produce ninguna reclasificación ni recalificación de suelo, pero sí que es verdad y hay que recordar que este ayuntamiento ha vendido suelo público, que en principio era de uso residencial, y que el ayuntamiento ya había rechazado construir en esas parcelas las viviendas de protección o de promoción oficial que el ayuntamiento tenía posibilidad de realizar. Por lo tanto, habrá que preguntar quién ha sido también el adquirente de esas parcelas que posiblemente, y como se ha dicho, con este nuevo Plan General de Ordenación Urbana iba a haber acelerado, en palabras del señor Zapata, sus trámites para poder iniciar la ejecución de esas obras. Algo que repetimos, no es cierto porque la nueva ley es mucho más ágil que la anterior. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, incluso el que se ha presentado actualmente, puede ser traído mañana de nuevo, cumpliendo los trámites de aprobación en proyecto en la Junta de Gobierno local y aprobación en pleno, y se puede iniciar la tramitación sin ningún tipo de problema, y no existe ninguna diferencia entre una tramitación y la otra. Como digo, las preguntas son todavía más patentes. ¿Quién o cómo se perjudica el ayuntamiento y a quién beneficiamos con lo que pretendía hacer el señor Zapata? Porque además, visto lo visto, lo del señor Zapata realmente era una chapuza. El concejal liberal ha dicho sospechar que Zapata llevó a pleno la propuesta a sabiendas que era ilegal, con el fin de echar las culpas a la oposición de que no salga adelante el Plan General de Ordenación Urbana. La única alternativa que me cabe a mí, y concediéndole al señor Zapata la duda de una inteligencia que le lleve a llevar esta propuesta en sentido más allá de lo que parece, es que lo que quería era evidentemente que esto jamás hubiera salido para poder decir que si Orihuela no tiene el nuevo Plan General de Ordenación Urbana o no lo tiene durante su mandato, lo que a él le quede de mandato, es simplemente por culpa de la oposición y no porque él realmente no podía hacer lo que había hecho porque no hubiera ido a ninguna parte.